Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos una vez más a su canal Almonedas, un canal de economía y política. El día de hoy nos complace presentarles al doctor Juan Carlos Andrade Castillo, quien es licenciado en Historia, maestro en Ciencia Política y doctor en Sociología. Muy buenos días, doctor, ¿cómo está? Un gusto saludarlo. Muy buenos días, muchas gracias aquí por la invitación. Sí, no problema. El tema que abordaremos el día de hoy es ciudades globales y bueno, pues a continuación daremos paso a una serie de preguntas en donde pues estaremos platicando y abordando el tema. Esperamos sea amplio y pues poder dar una perspectiva acerca de este tema que es de importancia. Ok. Atendiendo que la globalización es un fenómeno inevitable ahora para la historia humana, aparentemente los bienes y los productos que estamos trasladando de un lugar hacia otro, como la información, conocimiento y la cultura, pues han sido de un fenómeno que sigue prevaleciendo justo en estos momentos en nuestra sociedad. ¿Usted considera que realmente el sistema capitalista que nos está manejando está incluido en los países tanto desarrollados como en vías de desarrollo y estos van en el proceso de globalización? Es un tema muy interesante. A mí me parece que en primer lugar hay que hacer un análisis de tipo conceptual. Cuando hablamos de globalización, los mismos creadores del concepto indicaron que prácticamente todos los países están incluidos. Incluso los países poderosos, los países más desarrollados económicamente, llevan un liderazgo que los otros países deben de imitar. ¿A qué me estoy refiriendo? En el caso de países, por ejemplo, como Estados Unidos, o países como Alemania, o incluso algunos países como Francia, tienen un desarrollo económico mucho más acelerado. Y eso les ha llevado precisamente a tener programas sociales también muy fuertes y a tener índices de desarrollo humano más elevados que países, por ejemplo, de América Latina. ¿A qué me refiero cuando hay que hacer un análisis de tipo conceptual? Globalización es acuñado precisamente por intelectuales alemanes e intelectuales ingleses. Yo me atrevo, por ejemplo, a mencionar a Ulrich Beck y a Anthony Giddens para comenzar, quienes indican precisamente que la globalización es un proceso que está dentro de una línea de progreso, pero de un progreso lineal. Y en ese sentido, los países pobres son culpables de ser pobres. Los países pobres son culpables de ser pobres. Y los países ricos lo son porque le han invertido mucho más a la planeación, le han invertido más a la industria estratégica, le han invertido más a la educación. Ahí parece ser un concepto engañoso. Hay un intelectual latinoamericano, Marcos Reutemann, que por ejemplo él nos llega a decir es que globalización es un concepto que denota incluso y connota al mismo tiempo neoliberalismo, solo que globalización es más amigable. ¿En qué sentido? En que el concepto globalización, decía, incluye a todos los países, pero también los incluye en sus desigualdades, vendiendo la idea de que estos países que nosotros llamamos en vías de desarrollo en algún momento estén desarrollados y que es el único camino que puede existir. El concepto neoliberalismo viene más de las teorías marxistas y en ese concepto sí hay una clara diferenciación entre países que dominan y países dominados. Entonces, para algunos es mejor seguir ocupando neoliberalismo y no globalización. Entonces, ¿qué hacer ante este proceso? Llámese globalización desde una perspectiva teórica o llámese neoliberalismo desde la otra. Pues básicamente no hay manera de sacudirse la influencia de los países poderosos. Y entonces todos los países débiles, los países en vías de desarrollo, los países pobres, como quisiéramos llamarle, decía según la perspectiva teórica, tienen que encarrilarse en ese proceso y tratar de ir alcanzando a los países desarrollados. Bueno, en ese proceso parece ser que es una carrera que nunca va a llegar a la meta. Mientras el país pobre dice estoy a 3 puntos de los índices del X país rico,
Cuando ellos logran esos 2, 3 puntos, el país rico ya avanzó mucho más. Entonces es un juego de desigualdades y es un juego donde las economías precisamente ponen su mayor empeño. Pero aguas, decía, en globalización parece ser que todos tenemos acceso a los bienes, todos tenemos acceso a las oportunidades. Sin embargo, cuando lo analizamos en situaciones mucho más concretas, vemos que no todos los países tienen precisamente esa oportunidad de desarrollo. Digo, y no hay que irnos muy lejos. El caso mexicano me parece muy paradigmático. Si lo comparamos, por ejemplo, con países como Ecuador, ¿no? Países como incluso Colombia o países como Venezuela. Si vemos los índices de desarrollo humano y los índices de vida de paz, Ecuador entonces es más desarrollado que México. Y entonces todos los esfuerzos que se están haciendo para crecer económicamente no se ven reflejados en otras variables de la vida social y económica. Okay. Bueno, por lo que estoy escuchando ahorita en el comentario, nos está hablando sobre las ciudades que están un poco más elevadas en cuestión económica y en cuestión de bienes. Ahorita nos tenemos otra latente muy presente y bueno, sería que actualmente con la entrada del presidente Donald Trump en Estados Unidos y con el retratado de, bueno, como que se vuelve a tomar la renegociación del Telecan, por parte de Estados Unidos ellos quieren un crecimiento más, pero interno. A lo que viene la pregunta, ¿cree que esto sea un claro ejemplo del inicio de una desglobalización hacia los países industrializados como a lo que ahora ya son, que estamos en esa elevación de que Estados Unidos está dejándonos atrás porque está buscando solamente el bienestar para su propio país interno y a México, bueno, cada quien está buscando su bienestar, pero los mexicanos siempre salen como a la par, a un costado? Yo creo que más que desglobalización es solo una manifestación del mismo concepto proceso. ¿En qué sentido? En Estados Unidos se dieron cuenta que en la balanza comercial había un déficit y ese déficit venía principalmente de sus intercambios comerciales con México y con China principalmente. En el caso mexicano con algunos productos clave, ¿no? Productos agrícolas e incluso pescados. En el caso chino con cuestiones más industrializadas. Y algo muy importante de lo que se da cuenta Donald Trump es que precisamente ese tratado estaba beneficiando en mayor medida a México, ¿no? En el caso particular del Telecan, y que ellos tenían índices de crecimiento por debajo incluso de lo que estaban esperando. ¿Qué es lo que hace? Presionar a las empresas, presiona a Toyota, presiona a General Motors, presiona a Ford y presiona a otras empresas menos conocidas, pero que no por ello tienen baja incidencia en los mercados. La globalización, a fin de cuentas, es una lucha desigual. Y en esa lucha desigual las estrategias son muy importantes. Entonces, el hecho de que la economía estadounidense esté manifestando signos de proteccionismo, me parece que no significa que estemos entrando a una era de desglobalización, sino más bien yo creo que se va a acrecentar todavía más. ¿En qué sentido? En que la economía mexicana depende mucho de la estadounidense. Y cuando alguien se atreve a decir que los Estados Unidos se van a retirar del TLC, inmediatamente los síntomas se hacen presentes, el peso mexicano se devalúa, ¿no? Sí. Los ciudadanos estadounidenses se muestran muy a gusto con las primeras declaraciones del presidente Trump. ¿Por qué? Porque los empleos en Estados Unidos también estaban, según ellos, en riesgo, ante tanto a mano de obra ilegal incluida en Estados Unidos, pero también porque sus empresas estaban dando trabajo en países como México, ¿no? Donde se elevaban los índices de productividad y los índices también de crecimiento económico y de desarrollo humano. Ahora, me parece que la estrategia va todavía más a agudizar que países como México sigamos dependiendo de lo que pasa en las economías como la de Estados Unidos. La búsqueda de mercados alternativos no ha sido fácil, ¿no? No se han logrado concretar acuerdos comerciales fuertes, ¿no? con otros países. Algunos decían que teníamos que voltear la mirada hacia China
otros decían que hacia América Latina y otros decían incluso a la misma comunidad europea. Y regresamos al canon de la globalización. Todo se comunica, todos dependen de todos, y si hoy vamos a dejar de depender en mayor medida de Estados Unidos, vamos a terminar dependiendo de otra economía, que puede ser la China o puede ser la comunidad europea, o incluso países de estos que llamamos emergentes, decíamos Brasil, Argentina, e incluso hasta el mismo Ecuador, ¿no? que se puede convertir en un referente a nivel nacional en el caso mexicano. Hablar de desglobalización yo creo que es un poco aventurado todavía, como en algún tiempo lo fue el concepto de glocalización, ¿no? Y va a depender principalmente desde qué perspectiva estamos viendo a la globalización. ¿Por qué lo digo? Porque nada más para hablar de globalización hay 3 perspectivas teóricas que lo abordan, ¿no? La perspectiva teórica clásica, que es la de Ulrich Beck y la de Anthony Giddens, que dice que en el proceso de globalización todos vamos a llegar a consumir lo mismo, todos nos vamos a adentrar en la línea del progreso, o el concepto de globalización de un intelectual argentino-mexicano como Néstor García Canclini, que dice que la globalización no solo es homogenización, sino que también es fragmentación, ¿no? Y quizás ahí es donde ustedes se están refiriendo a procesos de desglobalización. Digo, es una misma moneda, nada más visto desde 2 perspectivas diferentes. Y la tercera, que nos diría que no nos preocupemos, ¿no? La tercera perspectiva de la globalización, que también es de un latino, que es Marcos Reutemann, que dice que a final de cuentas el concepto solo enmascara las desigualdades que provoca el capitalismo en esta era llamada de globalización. Y a mí me parece que tiene mucha razón si lo comparamos con la postura, por ejemplo, de Francis Furet. Francis Furet dijo algo muy interesante. La democracia siempre va a ser necesaria cuando exista un capitalismo voraz, ¿no? El capitalismo voraz puede ir agrediendo comunidades indígenas, puede ir agrediendo grupos de personas, en este caso de artesanos, si queremos verlo más concreto, y quien va a ir limpiando los residuos de la desigualdad es precisamente la democracia y esta idea de igualdad, ¿no? En la que está metido o que tiene muy en el tuétano el concepto globalización clásico, que es el primero. Entonces sí hay que repensar para decir desglobalización, porque parece ser que es una manifestación de la misma globalización. Okay. Bueno, según un estudio realizado en el 2016, bueno, este se titulaba ¿Quién se beneficia más de la desglobalización, de la globalización? México nos lo mostraron como uno de los países que menos se ha beneficiado de la misma. Y bueno, aquí nos habla sobre los aspectos, como usted lo sabe, económicos, sociales y políticos. Entonces, ¿qué postura, hablando en términos quizás más macroeconómicos, debería demostrar el próximo presidente de México? Yo creo que hablar del próximo presidente de México es todavía muy arriesgado, pero yo creo que podríamos hacer la aventura, ¿no? Aunque sea de manera teórica. ¿Qué es lo que tiene que hacer el nuevo presidente de México? A mí me parece que el problema que tenemos en cuanto al bajo nivel de crecimiento económico, aunque ayer estaban diciendo que llegamos al 6.3, algo así, de crecimiento en el mes, y que bajamos ese crecimiento porque el gobierno de la Ciudad de México dio el metro gratis y por la ayuda que se está generando. Bueno, a mí me parece que lo que se tiene que hacer en la nueva presidencia es precisamente una planeación mucho más integral de todas las potencialidades económicas que tiene este país. ¿Dónde están esas potencialidades? A mí me parece que primeramente un crecimiento interno fuerte. Quizás suene un poco polémico y me parezca a Trump, ¿no? Para asegurar tu papel en el juego económico mundial, tienes que ir fuerte. No podemos ir con una economía débil, no podemos ir con una economía totalmente dependiente a un concierto donde la mayoría de los países llega con lo mejor que tiene, ¿no? Entonces a mí me parece que fortalecer el crecimiento interno
Y el crecimiento interno económicamente se fortalece cuando hay una redistribución de la riqueza. ¿Qué es lo que vamos a comprar cuando tenemos un sueldo mínimo de 84 pesos, de 86 pesos? ¿No? Es algo que, por ejemplo, a nosotros nos pareció polémico cuando en la renegociación el grupo de Estados Unidos decía: México tiene que subir el salario mínimo, o sea, no podemos competir contra un país donde los salarios son muy bajos, porque entonces ellos pueden quizás ofrecer precios más bajos, ¿no?, que los nuestros, pero que al mismo tiempo están dañando la economía interna. Un obrero, decían los rusos, ¿no?, cuando llegaron a Estados Unidos en un intercambio de la Primera Internacional, un obrero en Estados Unidos que en aquellas épocas tenía auto, no se parece nada a nosotros, que apenas si tenemos unas viviendas muy pequeñas con el mínimo de servicios. Entonces, un obrero con auto se supone que puede consumir, y el consumo moviliza la economía. Entonces, nuestro país tiene muchos obreros que no consumen, y eso hace que el crecimiento económico, en que incluso la misma iniciativa privada tenga miedo de invertir. Entonces yo creo que necesitamos fortalecer ese crecimiento económico, y ese crecimiento económico se fortalece cuando el ciudadano promedio puede consumir lo mínimo para sobrevivir. Quizás suene proteccionista, pero me parece que eso es lo primero que hay que hacer: buscar las potencialidades, decíamos, que tiene este país, hacer una redistribución de la riqueza, y entonces sí, lanzarnos a la negociación de tratados con quien se puedan hacer, ¿no? Están los chinos, están los japoneses, está Latinoamérica, está Europa, pero ¿cómo vamos a llegar a hacer tratados comerciales fuertes si al interior no intensificamos, por ejemplo, el consumo? Entonces yo creo que eso tiene que ser. Ahora, el nuevo presidente, ¿quién puede ser? José Antonio Meade, ¿no?, el actual secretario de Hacienda. Podría ser, y quizás él es uno de los tecnócratas que mejor conocimiento tienen de esto. Pero recordemos que los grupos políticos y los grupos de poder también tienen sus intereses propios. No sabemos hacia dónde va a inclinarse. Que llegue Andrés Manuel López Obrador, hacia dónde va a dirigir precisamente los dispositivos económicos, hay que preguntárselo a la gente con la que está trabajando, ¿no? Y que también, si no son tecnócratas, también son intelectuales. Me refiero a ellos dos como que los más latentes, que si es que se dan las candidaturas también. Por eso decía que es muy arriesgado, ¿no?, decirlo ahora, porque la economía también la rige la política. El sueño de la globalización, de menos Estado, parece ser que solo era una postura o una intención, pero que en el fondo ellos sabían que los estados siguen regulando precisamente la economía. Y bueno, ahora para concluir, con la situación actual del país, el manejo de la administración anterior, ahora para el inicio del 2018, ¿usted cree que podría haber algo que quizás moviera a México para que México tuviera mayor actividad quizás en los negocios y un mayor compromiso político para que le diéramos un giro completo al país México, o simplemente cree que vamos a seguir bajo un manejo, bajo ese yugo de la misma situación que se viene latente? Vamos a seguir la cadena. Pues a mí me parece que hubo esfuerzos en la administración actual. Si vemos los logros del gobierno, por ejemplo, da una cantidad elevada de nuevos empresarios o de emprendedores. Y eso nosotros lo podríamos observar y analizar viendo las estadísticas oficiales que se han generando y la cantidad de dinero que se movió precisamente para armar nuevas empresas. El problema es que esos informes no nos dicen la mecánica de trabajo de los institutos encargados para hacer nuevos empresarios, ¿no? A mí me parece que hubo ese esfuerzo, me parece que fue muy corto. ¿Por qué? Porque la gran cantidad de nuevos empresarios estuvo muy pendiente del proceso durante el primer año, durante el segundo año, y al tercer año esas empresas prácticamente se cerraban. El otro indicador, el número de afiliados en el IMSS, por ejemplo.
¿no? Nos muestran que va creciendo, pero el problema es que no nos dicen que son empleos temporales y que esas altas en el IMSS al poco tiempo son bajas y esas bajas nuevamente se vuelven a convertir en altas. Entonces imaginemos que un caso ficticio, a ti te da empleo una empresa nueva, pero te da empleo por 3 meses o por un año. Te dan de baja, te dan de alta del IMSS, perdón, primero, después te dan de baja. Y tú andas buscando nuevamente empleo y encuentras otra empresa y te da de alta, entonces ya contaste 2 veces, ¿no? En las estadísticas. Sí. Y el problema es que esos datos que a veces nosotros los vemos como confiables, como datos duros, ¿no? Si los interpretamos vemos que esconden ahí una información que difícilmente puede ser develada. ¿Por qué? Porque son estadísticas que presentan una metodología muy rigurosa y que entonces nos dicen que son resultados que se están viendo, que se están experimentando. Pero si lo analizamos a mayor profundidad nos vamos a dar cuenta de que no está habiendo un crecimiento en el empleo, ¿no? No es de a gratis, por ejemplo, que la manera como los mexicanos estamos sobreviviendo es en el empleo informal, vendiendo dulces en la calle, vendiendo piratería en la calle, vendiendo galletas en la calle, ¿no? Vendiendo pasteles en la calle y vendiendo de todo. Y eso es muy tolerable, ¿por qué? Porque la economía mexicana misma se ha hecho dependiente de ello, ¿no? Hay una gran cantidad de ingresos que no se cuentan, pero que de alguna manera mantienen tranquilo al país. Entonces, si yo puedo sacar 100 pesos vendiendo dulces o vendiendo paletas, al gobierno le conviene porque entonces es una persona que no va a presionar por un empleo formal. Y la economía de alguna manera se mueve, con esos 100 pesos yo puedo medio alimentar a la familia, ¿no? Entonces, me parece que nos falta esa parte de los datos para saber si hay un crecimiento económico sostenible o no. Y digo, yo creo que no tenemos que olvidarnos que a final de cuentas la economía también se mueve con la política. Y no necesariamente la economía domina la política, a veces la política domina a la economía. Bueno, doctor, pues por mi parte sería todo. Le agradecemos muchísimo que nos haya prestado su tiempo y haya tenido este espacio con nosotros para poder platicar acerca de este tema. Pues de antemano le agradecemos demasiado por, como le había comentado, por aceptar y por estar aquí con nosotros. Y pues muchísimas gracias. No, pues muchas gracias a ustedes. Esperemos que sea de utilidad.